de los viajes y la navegación marítima es un tema fascinante que ha cautivado a la humanidad por siglos. Lo que vamos a leer en estos momentos, en el capítulo 27 del libro de Hechos, que es el que nos corresponde, es el diario de navegación del viaje del apóstol Pablo y sus colaboradores hacia Roma. Este relato ha sido considerado por muchos como la mejor descripción que se tenga de un viaje por mar en el mundo antiguo. El famoso arqueólogo británico Sir William Ramsay hizo un estudio de la narración del doctor Lucas y la considera como una obra maestra y la descripción más exacta de este tipo de literatura que jamás haya sido escrita. Hay muchos términos técnicos en esta lectura, nos vamos a dar cuenta, para describir el viaje que tienen que ver con el mar y la navegación. Así que básicamente vamos a salir de viaje con el apóstol Pablo. Un viaje por mar hacia Roma. Ahora, si hasta aquí habíamos visto que las dificultades enfrentadas por Pablo habían sido abundantes en medio de la persecución para poder cumplir su misión de testificar. Ahora, como si eso no hubiese sido suficiente, ahora tendría tribulaciones de tipo providencial. Yo creo que todos los apóstoles modernos ya hubiesen abandonado su supuesto llamado. Así que vamos a leer el capítulo 27 del libro de los Hechos. Dice la palabra del Señor: cuando llegó el tiempo, capítulo 27, cuando se decidió que habíamos de navegar a Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave Adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudieran arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e hibernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife.
Y una vez subiendo a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en el sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda, hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada el viento, la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Hay 2 ideas, amados hermanos, que son clave en este capítulo que acabamos de leer y que van a gobernar todo lo que de aquí en adelante vamos a enseñar. En primer lugar, aquí lo que vemos, y como lo decía en la introducción, es las tribulaciones que el apóstol Pablo pasa en medio de su misión y de su viaje hasta Roma. Hasta aquí habíamos visto persecuciones llevadas a cabo por hombres, por enemigos del evangelio. O sea que para testificar y cumplir su labor, Pablo tuvo persecución. Pero ahora acá vemos
que además de eso también tuvo tribulaciones de tipo providencial o de tipo natural. Eso es lo primero. Y lo segundo es que, sin ninguna duda, lo que aquí tenemos en este relato es una gran prueba de fe. Una gran prueba de fe. Si usted de alguna manera pudo transportarse o ponerse en los zapatos o de Pablo, de Lucas o de alguno de los que estuvo en ese momento, usted se imaginará lo temerario y terrorífico que fue este momento. Todos los problemas que pasaron durante este viaje. Pero vamos a ir revisándolo y aprenderemos varias cosas que el Señor nos muestra en su palabra. Obviamente no es posible poder explicar todos los versos y todos los términos, pero vamos a ir paso a paso por lo principal. Dice nuestro texto que cuando se decidió que navegaran para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Este es el principio del viaje a Italia. Pablo, con los demás presos, fue entregado al cuidado de este centurión. Es un capitán del ejército romano. Ahora, creemos que es cierto que Pablo era el único de los presos que era un ciudadano romano. Los demás prisioneros que iban con Pablo seguramente eran criminales que probablemente estaban siendo enviados a Roma para su ejecución o para servir como gladiadores a los espectáculos romanos. Básicamente eran presos que servirían de comida para las fieras. En aquel entonces había un flujo continuo de seres humanos de todas partes del imperio que suplían las necesidades de ese vicio público que era el Coliseo de Roma. Estos presos eran hombres que iban rumbo a la muerte. Así que usted podrá imaginarse qué oportunidad tuvo el apóstol Pablo para traer el evangelio y para traer esperanza a esta clase de hombres. Eran hombres que seguramente iban rumbo a la muerte, pero el Señor, en su misericordia, los pone en un barco con el portador del mensaje del evangelio, el apóstol Pablo. Así que el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de llevarles la única esperanza que estos hombres podían tener en medio de su situación. Serían puestos en libertad, muchos de ellos en términos espirituales, librados de sus pecados y de su culpa. Nos dice que este centurión, Julio, trató a Pablo de manera muy humana. Ya vamos a hablar un poco más sobre esto. Ahora, si usted quiere ver con mayor detalle asuntos sobre los lugares y la ruta seguida en este viaje, la mayoría de las Biblias tienen mapas al final. O sea, usted puede revisar capítulo 27 contra los mapas y se va a dar cuenta de lo tremendo que fue hacer este viaje hacia Roma. Ahora, hay quienes creen que este oficial romano fue alcanzado por el evangelio de parte del apóstol Pablo, y esto es por el trato atento y humano que el oficial tuvo con él y cómo al final intenta preservar su vida. La realidad es que no podemos decirlo con toda certeza. Hace falta evidencia más sólida para poder decir eso. Pero lo que sí podemos decir es que Dios le dio gracia a Pablo delante del oficial que lo tenía cautivo. Dios le dio gracia a Pablo delante del oficial que lo tenía cautivo. Hermanos, nosotros podemos esperar también que manteniendo un testimonio íntegro delante de los gentiles,
Habrá ocasiones en que seremos favorecidos por el Señor. Habrá ocasiones en que no. Habrá ocasiones en que las personas nos aborrecerán por causa del Evangelio, por causa del nombre del Señor Jesucristo. Pero habrá ocasiones en que por causa de nuestra fe y del testimonio que mostremos, los gentiles tendrán algún favor para con nosotros. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, verso 16, hace un llamado a los creyentes en el Sermón del Monte. En Mateo capítulo 5, verso 16, el Señor Jesucristo dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No podemos caer, hermanos, y lo digo porque sé que muchas veces solemos pensar en estos términos. Aunque ciertamente creemos en una doctrina que se llama la depravación total del hombre, y sabemos que los hombres están muertos en delitos y pecados, también debemos ser conscientes que la imagen de Dios sigue estando en ellos, aunque esté distorsionada por el pecado. Entonces, habrá todavía cierto sentido de justicia de manera general. Habrá una gracia común en muchas personas, y Dios usará muchas veces a personas que no son creyentes para traer favor a sus hijos. Lo vemos aquí con Pablo, como este centurión romano, que era el que lo tenía prisionero, o el que tenía que vigilarlo como prisionero, lo trata humanamente y le permite que los hermanos le sirvan. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de Nehemías con el rey, que le permite ir a servir a su pueblo. Lo vemos en el caso de los egipcios, que llenaron de bienes al pueblo de Israel para que saliese de la nación, y así vemos muchos casos. A veces usted ora al Señor, pide por cosas que necesita, y el Señor puede usar un medio que no necesariamente son los creyentes. Hay ejemplos de esto, pero como les decía, también hay casos y hay veces, muchas veces, en donde sucederá exactamente lo contrario. Ahora, sigue diciendo nuestro texto que el centurión halló una nave de Alejandría que había llegado de África del Norte e iba en dirección a Italia, y que allí embarcó a todos los presos. Dirigieron su rumbo hacia la isla de Creta y tenían dificultades de la navegación. Los vientos contrarios causaban grandes dificultades a las naves en aquellos tiempos. Y aquí, luego de todos estos detalles de los primeros 9 versículos, llegamos al versículo 10, en donde hay un asunto clave, y es una advertencia que hace el apóstol Pablo. Pablo advierte sobre el peligro del viaje. Veo que este viaje va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo de la carga y del barco, sino también de nuestras vidas. Hermanos, la navegación en esta época dependía del clima, y era bien sabido que los viajes en invierno eran peligrosos. Pablo, como viajero experimentado, recordemos que ya tenía 3 viajes misioneros encima, era conocedor de estos peligros. Ahora bien, aunque podríamos decir que Pablo lanzó esta advertencia desde un punto de vista natural, como conocedor de las vicisitudes de estos viajes, la palabra veo que se utiliza aquí en el griego es una palabra que implica una percepción más allá de lo natural, casi como si fuera algo más de carácter espiritual. El apóstol Pablo discernía que se venía una prueba muy fuerte. Pero lo que ocurre, hermanos, es que el centurión no le cree al apóstol Pablo. En versículo 11 se nos dice que él prefiere darle la credibilidad al capitán del barco. Ahora,
Si ustedes lo analizan desde un punto de vista puramente natural, era fácil comprender el modo de pensar del centurión. Después de todo, era de esperarse que el capitán de la nave supiera mucho más que el apóstol Pablo acerca de la navegación. Ahora bien, aquí podemos ver y aprender algo importante. A menudo, en nuestras vidas, el Señor nos da advertencias a través de su palabra, a través de la predicación, a través de un consejo piadoso, a través del testimonio interno del Espíritu Santo, cuando estamos leyendo las Escrituras. Pero lo que ocurre muchas veces es que no escuchamos esas advertencias y confiamos más en la experiencia del mundo que en la sabiduría divina. En la predicación se da una exhortación, pero nosotros preferimos escuchar los consejos de los hombres. En la Escritura dice A, pero nosotros preferimos ir al mundo para hacer B. Y esto ocurre en muchos aspectos. Usted tiene una instrucción clara, por ejemplo, como padre, de cómo debe ser la crianza de sus hijos. Y se dice en la Escritura, se enseña en la predicación, los hermanos le dan consejo, pero usted prefiere ir a la instrucción del psicólogo de redes sociales que tiene unos tips y unos consejos más exactos para poder hacerlo. Dice en Proverbios capítulo 3, verso 5, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En otra versión dice, y Él te mostrará el camino. Fíjate de Jehová de todo su corazón. Hermanos, Pablo lanza una advertencia casi que profética, pero los líderes del barco deciden seguir su propio juicio. Eso es lo que vemos en el verso 11. Y esta lección de ignorar la advertencia divina tiene consecuencias terribles más adelante. Eso es lo que vemos en el texto. Pablo dice, cuidado con esto, y él dice, no, hagamos esto otro. Y luego se reciben las consecuencias. Hermanos, siempre se reciben las consecuencias de no obedecer la voluntad divina revelada, de no acatar el consejo de Dios. Siempre se reciben las consecuencias. Esto pasa más que todo en momentos cruciales, hermanos. ¿Cómo nosotros sabemos que estamos atendiendo más a los hombres que al Señor? Usted tiene una situación muy dura, muy difícil, tiene que tomar alguna decisión, pero usted en vez de ir primeramente, y quiero ser claro en esto, el consejo de la iglesia es importante, el consejo de los pastores, de los líderes, así el Señor obra, pero lo primero que usted debería hacer es ir en oración fervientemente y a las Escrituras, pasar tiempo en ellas, buscando y discerniendo la voluntad del Señor. Pero nosotros principalmente vamos siempre a los hombres y muchas veces ni siquiera a la iglesia, sino a personas que no conocen a Dios. Personas que no conocen a Dios. En otras ocasiones podemos ser tentados a confiar en nuestra propia sabiduría. Hermanos, en medio de una prueba tan terrible como esta, aquí solo se podía confiar en el Señor. Pero nosotros en las pruebas y en las situaciones siempre somos llamados a confiar, o nuestra tendencia es a apoyarnos en nuestra propia sabiduría. Esa es la tendencia natural, hermano.
Y debemos ser cuidadosos. Porque el pecado es engañoso. Dice Pablo, yo sé que en mi carne no mora nada bueno. Entonces, en medio de la prueba, somos muy propensos a tomar decisiones equivocadas. Aquí había una advertencia apostólica, pero estas personas se apoyaron en la sabiduría humana. ¿Qué tanto estamos entrenados para discernir cuándo es la voz de Dios la que debemos escuchar? A veces incluso esto contradice el sentido común del mundo, pero debemos remitirnos siempre a la voluntad de Dios. Debemos remitirnos siempre a lo que el Señor nos diga. Hermanos, y muchas veces cuando buscamos consejo, lo hacemos es para validar lo que ya nosotros queremos hacer. Entonces, este consejo no me gusta, este consejo sí me gusta porque este consejo me dice lo que yo quiero hacer. Hermanos, cuando tengamos una situación de prueba, de dificultad y pidamos un consejo, vayamos preparados para escuchar lo que no nos gustaría escuchar. Lo que debemos tener en claro es discernir si es bíblico. Discernir si es bíblico. Ahora, en el versículo 14 llega la tormenta. A pesar de que parecía un comienzo tranquilo, de que ellos sí habían tenido razón, se dice que viene una tormenta y un viento que hasta se le pone nombre propio. A esta prueba se le pone nombre propio. Hay un viento que se llama Euroclidón que golpea con fuerza. La tormenta fue tan intensa que hasta perdieron el control del barco. Bueno, las tormentas en el Mediterráneo, en el mar, eran temidas. Los navegantes sabían que cualquier desvío en las rutas habituales podía ser mortal. Podía ser mortal. Este término Euroclidón no aparece en ninguna fuente antigua. Solo aparece aquí. Pero se cree que se refería a una tormenta violenta y repentina. O sea, violenta y que de un momento a otro aparece. O sea, no parecía que venía nada malo y aparece la tormenta de forma repentina. Y cuando las cosas son repentinas, hermano, son más miedosas, por decirlo de alguna manera. Esta semana veníamos en un viaje por carretera desde Medellín con mi esposa y venía la carretera normal y en un momento, en un instante a otro, una niebla que no se veía pero absolutamente nada, la niebla más espesa que usted haya podido ver en su vida. No se veía nada, qué cosa tan temerosa. Como le decía a mi esposa, bueno, el Señor no había prefijado los límites de nuestra habitación para ese día. Pero fue una cosa tremenda porque fue un momento a otro. Bueno, así fue una tormenta, todo calmado y de repente llega esta tormenta, hermano. Ahora, ese es el punto. Que durante el andar cristiano, durante nuestro trabajo, durante nuestro llamado como iglesia, durante nuestra misión por el avance del reino, a veces llegarán tribulaciones cuando menos las esperamos. Es posible que la iglesia tenga momentos de paz, momentos de calma, estamos trabajando, evangelizando, discipulando, predicando, todo bien, y de un momento a otro, bueno, ¿y en qué momento pasó esto? ¿En qué momento pasó esta situación? Eso es posible, hermano. El apóstol Pablo, sus acompañantes, iban todos tranquilos hacia Roma a cumplir la voluntad del Señor y de repente una tribulación terrible. Pero aún en medio de esa tribulación, Dios seguía siendo y sigue siendo soberano. Dios sigue siendo soberano. El propósito divino
era que Pablo testificaría de Cristo, predicaría el nombre del Señor Jesucristo en Roma, y eso se cumpliría. Eso se iba a cumplir. Y aquí podemos tener una aplicación importante, que cuando estamos pasando por este tipo de situaciones que parecen amenazar el destino glorioso que nos espera en el Señor Jesús, o que la iglesia seguirá siendo fortalecida, o cuando dudemos de la salvación que nos ha sido dada en Cristo, debemos confiar en el control soberano de Dios. Hermano, cuando nosotros leemos, por ejemplo, textos como el de Isaías capítulo 43, verso 2, que dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces estos versos desesperan, porque usted dice: bueno, pero las aguas sí me alcanzaron, y los ríos sí me anegaron. ¿Cómo puedo entender esta promesa? Esta promesa, pues esto es lenguaje profético, esta promesa debe ser entendida, hermanos, en términos espirituales. ¿De qué está hablando aquí el texto? De que independientemente de la prueba y de lo que ocurra, nosotros tenemos unas promesas en Cristo que son absolutamente seguras. Seguras. Tenemos como creyentes unas bendiciones y un futuro que no puede ser conmovido. Y debemos confiar en eso, en medio de la prueba. Que cuando vengan las tribulaciones, el Señor está en control. Cuando vengan los problemas, las situaciones, el Señor está en control. Debemos confiar en eso. En el versículo 20 se dice que los marineros ya ni veían el sol ni las estrellas. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que habían perdido todo punto de referencia. Cuando usted en esos tiempos iba navegando, se guiaba por las estrellas, se guiaba por todas estas cosas, ellos no veían absolutamente nada. La frase que menciona el texto es: toda esperanza se había perdido. De hecho, en el griego refleja un estado de desesperanza total y absoluto. O sea, ya aquí nos morimos. ¿Ha llegado usted a ese punto en algún momento? En medio de una prueba, ya no puedo resistir más. Si esto sigue así, yo no sé qué voy a hacer. Hermanos, en el caminar cristiano y en nuestra labor como iglesia, nuestra fe será probada de maneras fuertes. Tal vez no estaremos en un naufragio, pero sí estaremos en dolor, en sufrimiento, en enfermedad, en pérdidas, en persecuciones, en ataques, en problemas diversos. Hermanos, nuestra fe será probada, y no es nuestra fe será probada. Será probada de maneras fuertes. Estos hombres llegaron a un punto que dijeron: hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Eso es lo que enseña la Escritura. Dios nos ha revelado esto para que nos anticipemos. Para que, como dice el apóstol Pedro, no se extrañen del fuego de la prueba. Dice en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 6, vamos a ese texto. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, viene hablando del Evangelio, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Esto va a pasar, hermanos. Esto va a pasar.
Ahora, esto va a pasar con un propósito. ¿Qué dice verso 7? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué es lo que logra la prueba en nosotros? Fortalecer nuestra fe. ¿Qué quiere decir esto entonces, hermanos? Que cuando debemos hacerlo siempre, pero cuando estemos en la prueba, pues el único que puede sostener nuestra fe, que puede mantenernos en pie en medio de una prueba dura, en medio de una prueba difícil, el único que puede sostener nuestra fe es el autor y consumador de la fe. ¿Quién puede mantener nuestra fe en un momento difícil? Pues el autor de la fe. El autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo, puestos los ojos en Él, en medio de la prueba. Bueno, cuando nosotros estamos en la prueba, debemos reconocer que nuestros ojos no van inmediatamente al autor y consumador de la fe. Cuando nosotros estamos en la prueba, corremos de aquí para allá buscando soluciones, buscando consejos, haciendo un montón de cosas. Yo no estoy diciendo que debemos mantenernos sin hacer absolutamente nada. Pero lo principal, lo primero, es buscar al Señor Jesucristo, que es el que puede sostenernos en pie. Pero la realidad es que nuestra fe va a ser probada. Bueno, piensen en esto. El apóstol Pablo, Lucas, sus colaboradores, hombres piadosos, hijos de Dios, hermanos en la fe, y fueron probados de todas estas maneras. ¿Qué se queda para nosotros? Que somos más desobedientes, por decirlo de alguna manera. Que necesitamos que nuestra fe sea fortalecida mucho más. Bueno, esto va a pasar. Debemos estar atentos. No desesperarnos, pero sí puestos los ojos en el Señor Jesús. Ahora, después de 14 días en el mar, Pablo se levanta y les dice que un ángel de Dios le ha hablado. Ahora, este texto es interesante, hermanos, porque a diferencia de otros textos, no se muestra o no se relata el sueño o la conversación que el apóstol Pablo tiene con el ángel. Simplemente el apóstol Pablo se levanta y dice, mire, un ángel del Señor vino. ¿Y en qué momento vino? Si Pablo estaba ahí. Aquí podemos entender un poco cómo operaba la revelación directa que el Señor daba a sus apóstoles en ese momento. Y es que muchas veces venía por persuasión interna o por sueños o por visiones que ellos tenían de manera privada. ¿Qué le dijo el ángel de Dios? Que perderían el barco. Que perderían el barco, pero que ninguna vida se perdería porque Dios les había concedido a Pablo los tripulantes. Esto es bien interesante, hermanos, porque aquí estamos hablando de un montón de presos que no todos eran creyentes, ni eran hijos de Dios. Entonces Dios tiene una gracia común con estos presos en virtud de la misión a la que estaba llevando a Pablo. Nosotros podemos ser canal de bendición muchas veces para no creyentes, para nuestra familia, para nuestros amigos. Muchos se benefician de bendiciones temporales o materiales del Señor por causa del bien que le hace a sus hijos. Usted recordará, por ejemplo, el caso de José. José va a trabajar con Potifar. ¿Y qué pasó con la riqueza de Potifar? Se prosperó. ¿Y por qué se prosperó? Por la bendición de Dios, porque Dios estaba con José. Entonces, vemos dos cosas interesantes en cuanto a nuestra relación como creyentes con el no creyente. Y esto es importante y lo estoy recalcando mucho, hermanos, porque desde la teología reformada
nosotros a veces tenemos extremismos que no son bíblicos. Nosotros sabemos que ciertamente hay creyentes y no creyentes, que hay hijos de Dios y hijos del diablo, eso es claro, eso es cierto. Pero muchas veces, en vez de ver eso como una oportunidad de avanzar el reino de Dios, de bendecir a los demás con el evangelio o de procurar el bienestar de ellos, como dice en el Sermón del Monte, nosotros lo que hacemos es caer en una especie de maniqueísmo, en un elitismo de castas, como si los creyentes, el pueblo de Dios, fuera como una especie de casta que más bien es farisaica que cristiana. Hermanos, el amor de Cristo, el carácter de Cristo, debe verse en nosotros para con el no creyente. Y si nosotros lo que estamos mostrando es un carácter orgulloso, somos como el fariseo que dijo, qué bueno que no soy como ese, Señor, te agradezco que no soy como ese, hablando del publicano. Pero nosotros vemos que el Señor da gracia a Pablo de un no creyente, que le concede a unos no creyentes. Dios en su soberanía ya tenía un plan para Pablo. Y aquí volvemos a una aplicación análoga a la que vimos respecto a la persecución. Ustedes recordarán todo lo que pasó al apóstol y nunca le pasó nada. Todo lo que lo persiguieron, todo lo que quisieron matarlo y nunca pasó nada. Y no fue por falta de diligencia de los enemigos. Bueno, como ya Dios tenía un plan para Pablo, ninguna tormenta podía desviar ese plan. O sea, ni lo humano ni lo providencial desvía el propósito divino, antes lo ayuda. Hermanos, y este es un poderoso remedio para meditar cuando caigamos en ansiedad y en temor. Hay una situación, el Señor cumplirá su propósito en mí. Hay un problema, hay una enfermedad, hay un dolor, el Señor cumplirá su propósito de fortalecer mi fe. ¿Qué está haciendo el Señor con esto? Hermano, Pablo se aferra a la promesa del Señor y transmite esa confianza a los demás. Y eso mismo debemos hacer nosotros. Aferrarnos a las promesas de Dios. Estoy en un momento de temor. Bueno, ¿qué dice la Escritura? ¿Cuáles son las promesas de Dios? ¿Qué ha dicho el Señor? Ahí tengo que ir. ¿Por qué? Porque si Dios ha prometido algo, ¿qué va a pasar? Lo cumplirá. Dice en Números, capítulo 23, verso 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo dijo Él y no lo hará. Entonces, cuando usted lea una promesa del Señor que es para usted, como por ejemplo que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, eso lo escribió el apóstol Pablo. ¿Usted se imagina el apóstol Pablo? Bueno, esta tormenta ayudará bien. Tremendo. Y eso es, o en esas promesas debemos nosotros descansar. Pablo les exhorta a tener buen ánimo. En medio de mar abierto, sin esperanza de nada, y Pablo les da buen ánimo. Ahora, aquí podemos extraer una aplicación. Y es que como creyentes, hermanos, nosotros también estamos llamados a ser fuentes de ánimo en medio de la adversidad a nuestros hermanos. Hermano, no hay nada más dañino y destructivo de un hermano pasando por un dolor, por una dificultad, por un problema, y usted llega a rehundirlo. Él tiene una carga y usted le pone una peor. Tiene un hermano que está, por ejemplo, con poco ánimo y de entrada, sin contexto, usted llega, no, ese es tu pecado.
La Biblia dice que hay que alentar a los de poco ánimo. Claro, hay un hermano en pecado y hay que exhortarlo. Pero no siempre es así. Hay veces que hay hermanos que de verdad están pasando por un dolor, por una situación, por un problema, que necesitan ser levantados, animados. ¿Cómo puedo ayudar? Ven y oremos juntos. Voy a tu casa y oro por ti. Mira lo que dice la Escritura, mira esta promesa. Le manda un texto, le ayuda, le exhorta, le anima. Esto va a pasar. Pon los ojos en el Señor. Aquí estoy para ayudarte. Pero muchas veces le ponemos una carga peor a los hermanos. Muchas veces hablamos sin amor, sin empatía. Es una palabra que suena fea por el progresismo, pero existe. Hay que identificarse con su hermano, ¿no? ¿Qué dolor está pasando? Recuerdo mucho, a mí me impactó mucho una vez que el pastor Albert Martin decía que en muchas ocasiones, muchas de sus consejerías más efectivas habían sido casi que sin palabras, sino solo llorando con los hermanos que habían pasado una desgracia. Necesitamos ser una fuente de ánimo en medio de la adversidad también y de la prueba para nuestros hermanos. De hecho, tal fue el ánimo que el apóstol Pablo, y nótese cómo el apóstol Pablo hace todo esto luego de recibir la promesa de Dios. O sea, el Señor le dice, no se va a perder ninguno, ni tú ni ninguno. Y a partir de ahí, ya él comienza a actuar seguro. A partir de ahí, él cree absolutamente, él dice, no, que yo sé que esto es así. Y vamos a ver algo interesante más adelante, pero él exhorta a comer para recuperar fuerza. Y esto parece insignificante, ¿no? ¿Usted ha visto personas que cuando tienen un problema muy duro ni comen o no duermen? Cuando alguien está en una prueba o en medio de la adversidad, muchas veces se olvida de cuidar de sí mismo, incluso físicamente. Y eso lo que hace es empeorar el problema. Eso lo que hace es empeorar el problema. Ahora, Pablo da gracias públicamente antes de comer. Y yo sé que aquí hay un lenguaje que parecería o que es parecido a la cena del Señor, pero técnicamente esto no es una cena, no están en un contexto de iglesia, simplemente es dar gracias por el alimento. Pero aquí vemos una aplicación muy importante, y es que Pablo encontró motivos para agradecer aún en medio de esa situación. Aún en medio de esa situación, hermanos. Y esto es porque el agradecimiento es un acto de fe. El agradecimiento es un acto de fe. Entonces, si usted está en medio de una prueba y todo es queja y todo es lamento y no da gracias por nada, usted lo que tiene es poca fe. Poca fe. Ahora, finalmente, tal como Dios dijo, el barco se destruye. Los pasajeros intentan hacer algo y Pablo, ¿qué les dice? Si se salen del barco, se mueren. O sea, nótense, hermanos, la confianza, la fe del apóstol en medio de esta situación. Dios siempre cumple su palabra. Dios siempre cumple sus promesas. Ninguno de los pasajeros murió. Ninguno. Hermanos, ¿cómo estamos nosotros como iglesia enfrentando las pruebas y las dificultades en medio de nuestro caminar cristiano? ¿Cuál es el llamado? A confiar en el Señor, porque nuestro capitán, que es el Señor Jesucristo, ya ha vencido. Y nosotros tenemos que poner los ojos en Él. Debemos mantenernos firmes en la esperanza que tenemos en Cristo. Este capítulo nos hace un llamado a la fe, a la confianza, a que Dios cumplirá todas y cada una de sus promesas.
Esta es una enseñanza de ánimo. Así como hay veces que la Escritura nos exhorta a arrepentirnos al pecado, en este texto, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que el Señor nos está llamando? A tener fe y a tener confianza en Él y en sus promesas, en medio de las pruebas que se vengan a nuestras vidas. Ánimo como iglesia, ánimo. Porque todas esas pruebas que pasamos y que se vendrán son para fortalecer nuestra fe. Son para que crezcamos, son para edificar. Dice en el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esa es la confianza que debemos tener. Confiar en el Señor en medio de la tribulación, de la prueba, así sea tan terrible como un naufragio. Esto debe ser un ánimo poderoso para nuestra vida.